Antes de avanzar, quiero explicarte la diferencia entre copywriting tradicional y el digital, el de plataformas digitales que vamos a ver en este curso. Pero, ¿qué es copywriting? Es toda esta técnica para redactar textos que inciten a las personas a hacer alguna acción. Acá lo pongo en una frase muy práctica. El copy persuade a una persona de solucionar problemas tomando una decisión. En Internet hay colores, hay diseños, hay muchísimas fotos, pero los textos son unos protagonistas, de hecho es como un héroe invisible. Si estás acá, si escuchaste de Platzi, si escuchaste de algo en Internet, lo siguiente que viste fue un texto, porque el texto sigue siendo un lenguaje universal, así como la música. Y a pesar de que diseñemos plataformas o interfaces increíbles, el texto siempre va a ser protagonista y eso es algo muy importante. Así que si eres diseñador, ten en cuenta que parte del diseño en tu esquema, incluso en la forma como tú haces los párrafos, eso es importante, tanto en forma como en el sentido. Sin embargo, copy no es este texto que comunica únicamente los beneficios. Eso fue un poco más del copywriting tradicional, del que vamos a ver un poco en esta clase. Los beneficios son un elemento que tenemos que utilizar. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué uso este producto? ¿Por qué debo hablar de ese servicio? Pero la audiencia espera otras cosas y mucho más en digital. Y vamos a ver en este camino de qué se trata. Lo que están viendo acá es publicidad de jabón del siglo XIX. Van a ver que el protagonista era una ilustración, ni siquiera teníamos acceso a fotografías. Esta era la forma como las personas se enteraban de que existía un producto. Y acá tenemos algo muy interesante porque el jabón es una novedad en esta época, también la publicidad. Entonces teníamos muchos elementos para llamar la atención. Imagínense que ustedes no tienen internet, no tienen tablets, y lo único que tienen son avisos por la calle, en los diarios, en los bares donde frecuentan. Y cómo llamar la atención de estas personas, cómo venderle jabón a estas personas, si esta era su plataforma de consumo. Hablaban de los beneficios, hablaban que una piel brillante, con flexibilidad, con glow, con brillo, ser saludable, por ejemplo, a que acudían a la vanidad de tanto de las mujeres como de los hombres. Y en el primer aviso van a ver que hablaban de los bebés, de los niños, especialmente para los niños. Esta era la forma como se llamaba la atención. Luego fue evolucionando un poco más este mensaje. Estamos viendo mensajes de 1892. Donde se resaltaba muchísimo los beneficios, cómo lucía el producto. Ya hablamos más de identidad visual, de cómo se ve, por ejemplo, cómo se ve este refresco en una tienda. Y el texto empieza a ser algo muy llamativo. Las personas dejaron de ser analfabetas o por lo menos empiezan a reconocer logos, símbolos, a través de visualizar muchísimos de estos avisos. Entonces, pensemos un poco cómo pensaba, cómo sentían las personas de esta época y lo que querían. Muchos de estos objetos en ese entonces eran objetos de deseo, eran aspiracionales. Por ejemplo, esta máquina de escribir Remington, que fue una marca gigante, fue muy importante para los escritores, para las familias, para las escuelas. Era un objeto costoso y la gente en la casa la tenía y era como, wow, tienes una máquina de escribir Remington, es increíble. Y esto fue evolucionando porque los medios tradicionales de ese entonces tomaron otro camino. Es decir, nosotros veníamos de prensa, folletos, brochures, que es toda esta información impresa que se le da a una persona acerca de un producto o servicio. Luego llegó la radio en 1926 y de un momento a otro el aviso que vimos en esta taberna, en la calle, en el diario, empezó a tener sonido. Entonces empezó la publicidad a tener cuñas y luego este sonido se parecía a lo que había el aviso. Entonces hubo una concordancia en cómo hablaban las marcas. Se crearon los eslogans, es decir, esa frase que describía
un producto o por la cual se caracterizaba, era su identidad en una frase y eso es muy importante. Luego llegó el cine y la televisión. El cine y la televisión siguieron trabajando todo esto y esta es la evolución. Todo 1900 fue, eh, la humanidad empezó a tener publicidad, empezó a tener esta concordancia. Pero por la forma de consumo, este mensaje todavía seguía siendo muy abierto, seguía como para las mujeres ejecutivas, para los hombres que les gusta el campo, no sé, eran mensajes muy, muy abiertos por el tipo de plataformas. Un televisor, por ejemplo, en una familia, lo podían ver 5 o 10 personas o a una hora específica. Un diario era el mismo diario para un montón de personas. No existía la personificación. Sin embargo, esta es nuestra época, la época de la publicidad digital y las plataformas. Después de todo este boom de los medios masivos, seguimos con los medios masivos, pero con una singularidad y es la personalización del mensaje. Las plataformas de consumo cambiaron, ya no vemos los avisos en los diarios principalmente o en las revistas, sino en nuestros teléfonos, en nuestros computadores. Y el mensaje tuvo que transformarse. A medida que las personas empezamos a tener nuestras propias pantallas, los mensajes tuvieron que ajustarse porque hubo un cambio detrás y es esta personalización. Por ejemplo, las redes sociales que usa una persona de 50 años no son las mismas de una persona de 15, de 20 años. Entonces, ese ajuste, toda esa transformación que vivimos hizo que hubiese nuevos estudios, que haya una transformación del mensaje. Ya a partir del 2006 tenemos redes sociales, aplicaciones, telefonía móvil. Cada persona tiene un teléfono móvil, eso es increíble. Si yo no quisiera consumir algo, lo puedo bloquear de mi teléfono celular y de mi laptop. Entonces, casi que podemos bloquear y darle la bienvenida a algo que queramos. No es como que pasamos por algo, era lo único que podíamos leer, los diarios, todo eso. No, ya tenemos que pensar en todo eso. Para entender la relevancia y el alcance de los medios tradicionales desde la publicidad, ¿por qué te hablo de la publicidad? Porque fue toda la corriente, fue todo este movimiento que se inventó el copywriting, que intentó entender la audiencia para convencerla de hacer una acción o de comprar un producto, de suscribirse. Entonces fueron los que transformaron todo este mensaje. Como ves en este slide, la inversión antes era súper cara. Tener un anuncio en una revista, en un diario, en la televisión, era carísimo. Solamente las grandes marcas podían hacer eso. Sin embargo, ahora con la publicidad digital y con las plataformas, cada vez la inversión es mínima. Es decir, si tú en este momento quisieras crear una campaña digital, lo puedes hacer. Solamente necesitas una laptop, una tarjeta de crédito y puedes crear el mensaje como quieras. Y lo importante acá es tener una audiencia muy enfocada. Por eso quiero hacer énfasis en la relevancia. A medida que tenemos una inversión alta, podemos variar teniendo una relevancia un poco más grande con redes sociales, con ads, con email marketing y podemos transformar todo eso. Entonces, mira todo este camino que ha recorrido la humanidad para que en este momento podamos crear mensajes mucho más atractivos, diferentes, enfocados y pensando siempre primero en la forma como se van a consumir, dónde se van a consumir y qué espera la audiencia recibir de ese mensaje. Así que me gustaría que en los comentarios nos contaras cuál fue ese mensaje publicitario, no importa la edad, que esté en tu cabeza, dónde la escuchaste, este eslogan, esto que dijo algún actor, algo, incluso una frase del cine, de una canción. Recuerda un texto que te haya llamado muchísimo la atención acá en los comentarios y vamos a debatirlo.
Ahora que sabes la diferencia entre un copywriter tradicional y un copywriter digital, vamos a aprender de creatividad. La creatividad es un proceso que lo hacemos todos los seres humanos y algunos animales, y de hecho algunos lo han desarrollado más que otros a edades más tempranas, en la primera infancia, porque tuvieron otros procesos lúdicos, en fin. Pero eso no significa que no podamos desarrollarla en cualquier otro punto de la vida. Para eso se pueden adoptar hábitos, se pueden hacer cosas diferentes, en fin, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la creatividad es tan importante para los seres humanos porque nos permite generar nuevas ideas y resolver problemas. Cuando ejercitamos la creatividad en el ejercicio de la redacción, podemos transmitir ideas de formas distintas, y estas ideas distintas siempre son las que llaman la atención. De hecho, los artistas son tan llamativos y son tan diferentes porque se visten diferente, porque piensan diferente, dicen cosas diferentes. Sus propuestas llaman naturalmente la atención y eso lo podemos trasladar perfectamente a los textos. De la creatividad te puedo contar muchísimas cosas. Por ejemplo, que es un proceso en donde la memoria y la inteligencia trabajan. La creatividad hace que tú soluciones cosas inmediatamente y la estamos usando todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces tenemos tantos recuerdos y tantas ideas preconcebidas que no recurrimos tanto a ellas, sino recurrimos a algo que nos sirva, que nos haya servido antes. Eso es completamente normal y de hecho es un estado de la mente que lo hacemos todas las personas en todas las etapas de nuestra vida, y no tienes que sentirte mal por eso, sino simplemente asumirlo, pensar que haces eso y pensar diferente. También la empatía y la sensibilidad es un proceso importante en la creatividad y en la escritura. Una vez tú eres empático con la persona a la cual le estás escribiendo, puedes entender sus necesidades, sus miedos, sus emociones y crear algo completamente diferente. Esto es algo que nos hace únicos como redactores y nos hace únicos también como humanos, porque aunque hay inteligencia artificial y hay máquinas haciendo cosas del trabajo de los humanos, solo nosotros podemos sentir para generar estas cosas nuevas. De hecho, la creatividad es una de estas habilidades blandas importantes en la era digital y en la cuarta revolución industrial, donde dice que los robots nos van a quitar el trabajo, etcétera. Pero es la creatividad en la que todos coinciden, que es la habilidad que hay que aprender para salir como de esa crisis que algún día vamos a llegar. Entonces estamos en un muy buen momento para aprender. La creatividad también es un talento, pero la idea de que sea un talento es un poco vaga, porque algunas personas pueden decir, hay personas que nacen con un talento y ya, yo no tengo ese talento, no lo puedo desarrollar. Esa es una mala percepción del talento, porque los talentos se pueden desarrollar. Los talentos, cuando se forman como un músculo, como cuando uno fortalece alguna parte de nuestro cuerpo, igual se pueden desarrollar. Ese es como el principal mensaje que te quiero dar acá. Aunque no te consideres una persona creativa, lo eres. Tú solucionas problemas todos los días. Nomás pensar con qué ropa te vas a ir al trabajo o te vas a ir a estudiar, eso es resolver un problema. Solamente que la invitación en la siguiente clase va a ser diferente. Ahora, el talento y la creatividad forman algo indispensable en tu vida laboral, profesional, y es la innovación. Cuando tú empiezas a pensar diferente, a crear soluciones diferentes, empiezas a crear esta palabra y empiezas a desarrollar todos estos procesos de innovación dentro de una empresa, o si eres emprendedor, tan valiosos ahora, ya que la empresa tradicional está como un poco como que ya eso pasó y estamos en otras épocas. La innovación parte de ahí. Ahora quiero hablarte del efecto Einstellung. Einstellung es una palabra en alemán que significa instalación, y es un sesgo cognitivo que tenemos todas las personas cuando recurrimos a la memoria y a ideas preconcebidas para solucionar un problema. Por ejemplo, si te pido que tomes una taza de café, tú vas a tomar la oreja de la taza y te lo vas a tomar, pero no me das una solución diferente en la primera opción, como, no sé, poner la cabeza o algo así. Esto es completamente normal, pero una vez seas consciente de que tienes ese proceso, lo vamos a eliminar, vamos a empezar a pensar diferente.
Este efecto yo lo puse a prueba al inicio del curso, cuando te pedí que escribieras en 80 caracteres cuál es tu reto profesional. Normalmente en toda la plataforma de Platzi tú tienes mucho espacio, casi que ilimitado, para escribir lo que piensas, las dudas que tienen, pero en esta ocasión te pedí que te limitaras a 80 caracteres. Esto es importante porque te hice salir de la zona de confort. Probablemente te tocó pensar, repensar, abrir el contador de caracteres y replantear las ideas. Este es el primer ejercicio de copywriting digital, porque todas las plataformas digitales tienen un conteo estricto de caracteres, de espacios, de letras, de algo que ocupa un espacio. Un emoji es un carácter, una letra es un carácter, un espacio es un carácter. Entonces, 80 es una métrica intermedia para empezar a desarrollarlo. A medida que vamos a avanzar en el curso, lo vamos a reducir porque las plataformas piden eso. Entonces, la redacción tiene que cambiar. Ese es uno de los principios. Entonces, este fue un primer ejercicio para que empieces a salir de ese estado de la mente. ¿Qué pasa también? Las ideas preconcebidas, incluso los malos pensamientos, son algo a lo que recurrimos, al pasado, y ahí viene a jugar este término tan famoso que es la zona de confort. De acá, de este efecto sale la zona de confort. Eso nos pasa en la vida, nos pasa en el trabajo, nos va a pasar a futuro. Es completamente normal. Una vez que lo entendamos, que es un proceso natural, automático del cerebro, lo vamos a entender y vamos a luchar contra él porque es el que nos va a permitir avanzar en la creatividad. La creatividad es un talento humano universal que podemos desarrollar en cualquier punto de la vida. Hay personas que nacieron más creativas que otras, pero a través de los hábitos creativos, podemos desarrollar la habilidad en cualquier punto, así seamos muy mayores o las personas más jóvenes. Todo se puede hacer, todo es posible. Así como instalas un hábito saludable, un hábito de comer mejor, para cambiar algo fundamental de tu vida, puedes hacerlo de forma creativa. Para eso vamos a instalar, vamos a ser conscientes de que vamos a llevar hábitos diferentes. Cuando adoptas, cuando entiendes que tienes que llevar un hábito, empieza tu cerebro a pelear, como a negociar. Ay, pero yo no quiero hacer esto, pero esto es muy diferente, porque él no quiere trabajar. Pero vamos a hacerlo más fuerte, vamos a ser más fuerte que él y vamos a tener determinación para instalar estos primeros hábitos creativos. El primero y el más importante, vamos a volver a la escuela, vamos a volver al colegio y vamos a llevar siempre una libreta, papel y lápiz, un diario creativo. ¿Para qué? Para que siempre estemos pensando y anotando las ideas. A veces las mejores ideas son las que se nos ocurre caminando, son las que se nos ocurren en la ducha, son las que se nos ocurre de vuelta al trabajo, a la casa, y las dejamos ir. Resulta que ahí está la idea diferente, ahí está la idea que nos va a hacer pensar y redactar diferente. Hay que querer esas ideas locas, el qué tal si o el cómo sería imaginar un mundo diferente. Eso vale mucho la pena porque estás haciendo que tu proceso sea diferente, estás dando una solución diferente a algo. Siempre apunta esas ideas. Buscar inspiración hace que haya conexiones diferentes. ¿A qué me refiero con buscar inspiración? Me refiero a salir literalmente del lugar donde estés. Salir a caminar, ir a un museo, ver una película de un género que no te guste, escuchar música diferente, buscar inspiración. Cuando tú estás escribiendo a una audiencia, deberías conocer qué está escuchando, qué está comiendo, qué está pensando esa audiencia para proponerle algo que en lo que ellos se sientan cómodos. La inspiración hace que haya otro tipo de conexiones neuronales. Por ejemplo, cuando conoces a una persona de otro país y empiezas a compartir con ella, sales brillante, sales con nuevas ideas, dice, ah, esto es diferente, porque se creó esa serie de enlaces que te despertaron, que te hicieron abrir la mente. De eso se trata literalmente, abrir la mente. Cultiva tu habilidad asociativa. ¿Qué quiere decir esto? La libertad asociativa se da cuando haces procesos como el brainstorming o la lluvia de ideas.
Por ejemplo, un muy buen ejercicio que puedes hacer en tu diario creativo es apuntar una palabra cualquiera. Pensemos en un conejo. El conejo quiere llegar a México. ¿Cómo haces para que el conejo llegue a México? Vas a escribir todas las ideas que se te ocurran. Todas las ideas. Y ya tienes 10 opciones diferentes que hace un minuto nunca se te habían ocurrido. Entonces, estás empezando a reforzar y a cultivar esa libertad asociativa que es vital para el proceso creativo. Esto lo puedes hacer en cualquier momento, estés de pie, estés en un bus, estés caminando. La idea es aprovechar todo ese tiempo libre, todo ese tiempo muerto que llaman, para que pienses diferente. Cuando estés en un entorno, busca cómo harías diferente esta taza, cómo harías diferente esta mesa, cómo entraría a ese lugar. Esa libertad, pensarla, tenerla siempre presente es muy importante. Ahora, descansar, dormir, también es tan importante como cualquier otro hábito. ¿Por qué? Porque en el sueño estamos reparando nuestro cerebro, estamos fijando memorias y estamos haciendo otro tipo de procesos. De hecho, el cerebro nunca deja de pensar, nunca se apaga aunque esté durmiendo. Cuando esté durmiendo entramos a un ciclo muy interesante que es el ciclo REM, y es cuando el ojo empieza a moverse y empiezan a aparecer estos sueños raros. Que soñé que era un duende, soñé que era agua, soñé que era una mariposa, y a veces cuando te despiertas y recuerdas y dices, me soñé algo rarísimo, ¿por qué sueño eso? Porque el cerebro es así, el cerebro en ese momento estaba libre. De hecho, si tienes esos sueños que lo recuerdas, apúntalos, a ver qué pasa. Probablemente a futuro puede ser un libro que escribas. Las analogías se refiere a juntar dos cosas que no tienen ningún tipo de asociación lógica. ¿Qué tal si creas una manzana azul? ¿Qué pasa si creas una mesa que sea hexagonal? No sé. Piensa en dos ideas completamente diferentes que naturalmente no tienen relación y únelas. Cuando tengas el reto de escribir creativamente, va a pasar eso, porque te vas a encontrar con una limitación de espacio y una limitación en la redacción con algo que quieras transmitir. Por ejemplo, necesitas transmitir una notificación en una aplicación que no puede pasar de 2 líneas, y esas 2 líneas están compuestas por 10 palabras. Entonces, ahí empieza a fortalecerse ese músculo desde este hábito. Y la más importante, mi favorita, es pensar lateralmente. El pensamiento lateral es una forma de pensar diferente, apartando lo que uno lógicamente piensa. Es decir, si yo te pido que pases de un lado a otro en la calle, tú vas a decir, pues camino y llego al otro lado. Pero, ¿qué pasa si se te ocurren otras ideas? Cuando tú piensas la idea más lógica, lo ideal es que la apartes. Es normal, saca todas las ideas naturales que te fluyan y luego piensa en las diferentes. Eso literalmente es una curva. Empieza lo más lógico, lo más obvio, y luego empiezan las ideas raras. De eso se trata el pensamiento lateral. Me gustaría mucho recomendarte el libro que se llama Pensamiento Lateral. Te lo voy a dejar en los enlaces si quieres desarrollar mucho más estabilidad. Y para tener un proceso más claro de cómo solucionar un problema a partir de la creatividad, te voy a hablar del proceso creativo. Cuando tengas un problema, en este caso un reto que necesites redactar, hay que identificarlo, debe ser un problema. Una vez lo tengas en mente, investiga qué hicieron otras personas, qué está haciendo la competencia, cómo lo hicieron en otro país. Bueno, puedes investigar más sobre eso. Luego se te van a ocurrir las soluciones más obvias. Esto se hace así, esto se hace de A y B, pero ¿qué pasa si voy de A a H? No sé, piensa en esas soluciones obvias, apúntalas y apártalas. Luego empieza a trabajar en las soluciones creativas, en lo que a nadie se le había ocurrido, en lo que a ti no se te había ocurrido. Apúntalo, que eso también es muy valioso. Luego entramos en un proceso de incubación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a apartar
un momento de este proceso. Vamos a dar una vuelta, vamos a tomar un café o vamos a dormir y vamos a despertar con otra perspectiva. Vamos a organizar las ideas, porque cuando uno tiene muchas ideas creativas, a veces se enamora de ellas y esos son los errores que a veces cometen ciertas empresas o cometen algunas personas, porque es muy fácil enamorarse de las ideas. Cuando tienes perspectiva, puedes ser más crítico y por eso entramos al proceso de evaluación. El proceso de evaluación, si lo estás haciendo con un equipo de trabajo, cada quien va a dar las ideas porque sí funcionaría o porque no funcionaría. Si este es un proceso personal, tú puedes ser autocrítico y decir, esto suena bonito, pero quizás no para este copy. Esto se ve bien, pero no para este producto. Pero fue divertido. Entonces empiezas a eliminar lo que no sirve. Y finalmente, la aplicación. Cuando aplicas tu idea, vas a empezar a editarla, a que se vea mejor, a hacer pruebas y ya tienes algo completamente nuevo, diferente y creativo que no lo tenías antes. Esto es importante para cualquier cosa de tu vida. Si tienes un problema, lo puedes solucionar así, de forma creativa. No solamente para la redacción de textos. Y en la siguiente clase vamos a hablar de las matemáticas del copywriting. La creatividad es un proceso, es algo que se aprende. Podemos usar metodologías, podemos aplicar muchas técnicas. Y aunque es verdad que hay personas más creativas que otras, eso no significa que tú no puedas desbloquear esa creatividad. Por eso en esta clase vamos a encontrar tu talento creativo. Recuerda que la importancia de todo esto es captar la atención rápidamente. Tenemos olores, sonidos, pantallas, muchísimas cosas que nos distraen o distraen a nuestro lector. Por eso vamos a aprender a limitar nuestra área de trabajo para hablar desde unas herramientas que nos van a ayudar. Por eso quiero que te imagines ahora que tú eres el copywriter de Platzi y tienes que vender este curso. Hablemos de cómo sonaría una redacción que habla de los beneficios, pero que todavía es un poco genérica. Escucha esto. En este curso aprenderás a redactar textos para medios y productos digitales. Es verdad, este curso enseña eso. Son 3 líneas, está bien. ¿Habla del contenido del curso? Sí, está bien. Pero ahora escucha esto. Aquí aprenderás todo lo que tu competencia no quiere que enseñemos en un curso. Aquí estamos apelando a la curiosidad. La curiosidad es algo que, aunque lo niegues, todos somos curiosos, todos queremos saber qué está pasando. Tenemos redes sociales para saber qué está haciendo otra persona. Abrimos una página para saber de qué se trata este producto, de qué se trata este servicio. La curiosidad es una herramienta fundamental que puedes usar para transformar cualquier texto. Recuerda que aquí estamos transformando un texto que suena algo genérico a algo muchísimo más atractivo para mantener la curiosidad del lector. Ahora escucha esto. Abandona este curso. El 80% de los creadores de contenido desempleados ya lo han hecho. Acá tenemos una actitud retadora. Los retos funcionan para cierto tipo de audiencias. Retarte funciona sobre todo para las personas más jóvenes. Los jóvenes quieren ser retados, quieren leer algo diferente. Por eso te invito a tomar este curso desde el abandono, desde retarte. Abandona este curso. Así como suena, puedes transformar cualquier texto para una actitud retadora. Ahora escucha esto. Por cada estudiante de Platzi que termine el curso de copywriting para plataformas digitales, un gatito abandonado tendrá un nuevo hogar. ¿Qué sentiste? Hablemos de las emociones. Nosotros podemos sentir emociones porque somos seres humanos, tenemos procesos, neuronas, tenemos procesos hormonales, muchísimas cosas y podemos sentir alegría, tristeza, euforia, rabia,
Y esto lo podemos detonar con un texto, así como lo logra una imagen, como lo logra una situación, un contexto, un diálogo. Eso lo podemos hacer con el texto. Aquí acudí un poco a este sentimiento de, ay, los gatitos, probablemente tú tienes una mascota y te gustaría que tuviera un nuevo hogar. Acá estamos llamando la atención, incluso me atreví a hacer un texto más largo, pero cumple con el objetivo, llame la atención. Luego el lector va a decir que es un curso de copywriting digital, probablemente doy clic o probablemente no le interesa porque no sabe qué es copywriting. Entonces, de esto se trata. Aquí estamos limitando a la emoción. Si quieres saber más sobre emociones, te recomiendo mucho una película que la vas a encontrar en Netflix que se llama Inside Out. Habla de cómo funciona el proceso de nuestras emociones a nivel químico, a nivel físico, y eso es una gran historia que te recomiendo mucho. Ahora escucha esto. Después de este curso ya no necesitarás usar Tinder. Escribir bien es sexy, muy sexy. ¿Ah? Es verdad, escribir bien es sexy. Escribir bien es un talento que puedes desarrollar y hacer mucho más atractiva la plataforma, ese email, ese post en redes sociales. Ser sexy no estamos hablando específicamente de lo sexual, pero estamos hablando de la atracción, estamos hablando de ser atractivo. Nosotros podemos ser sexys y poner sexy cualquier texto. Recuerda nuestro texto original. En este curso aprenderás a redactar textos para medios y productos digitales y lo transformamos porque nos cerramos a algo que nos despierta la curiosidad. Por eso ahora te quiero invitar a que nos cuentes. Recuerda, tú eres el redactor digital de Platzi en este momento, de este curso. ¿Cómo invitarías a alguien a tomar este curso? Recuerda los elementos que tenemos: el reto, la emoción que sentimos los seres humanos, el humor, la expectativa. Esos son 4 elementos que nos van a ayudar a redactar mejores textos. También cuéntame cuál es el producto o servicio con el que trabajarás en este curso. Recuerda que vamos a hacer un portafolio donde al final vamos a tener piezas para mostrar y para demostrar que tenemos talento creativo. Te espero tus comentarios. Así como en el ejercicio de los 80 caracteres, en Internet tenemos espacios limitados y más que espacios limitados, estamos enfrentados ante un reto y es que el lector no lee. El lector no lee ahora porque tiene muchísimos estímulos, tanto internos como externos. Hay avisos, hay sonidos, hay videos, hay cosas que lo distraen, entonces cada vez la atención es más dispersa. Y de eso se trata nuestro reto, crear esa atención en tan poco espacio para que sea relevante. Y cuando somos relevantes tenemos una herramienta vital y muy valiosa de marketing. Cada vez que escribimos mejor copy, los costos bajan porque la atención la podemos cautivar tan fácil que los costos de adquisición, los anuncios, los posts en redes sociales, los mails, van a ser llamativos. Esto nos ayuda muchísimo a que nuestras campañas, las que hagamos, todas sean efectivas. Y esto es un dato vital para e-commerce. El 55% de las personas que visitan un sitio solo duran unos segundos porque no les interesa saber nada más. Imagínate que llevas toda una campaña de comercio electrónico, hiciste anuncios, hiciste videos, etcétera, y el usuario llega y rebota, es decir, llega a un sitio y se va automáticamente como una pelota que rebota. Eso de hecho en marketing se llama bounce rate y es una métrica pues que lastimosamente nos afecta por este efecto de muy poca atención. Pero lo bueno es que si un lector dedica 3 minutos a navegar en un sitio, el que sea, tiene la posibilidad, la duplica, de volver al menos 1 minuto. Esto es muy bueno para remarketing, muy bueno para e-commerce y para las personas que escriben en los blogs, porque ahí ya empiezas a cultivar una audiencia. Entonces, mientras tenemos este reto gigante de mantener la atención de las personas, también tenemos cosas buenas que podemos aprovechar.
Para entender mejor este fenómeno del lector que no lee, quiero mostrarte este patrón. Esto se llama un patrón en F y es descubierto por las personas que hacen usabilidad y usan estos sensores de ojos para entender dónde está la atención de las personas y cómo mejorar los productos, cómo mejorar un sitio web, etc. Este patrón de comportamiento realmente es un bloqueador de contenido. Las personas empiezan a leer un título. Es casi que el 100% de las personas leen un título, por eso es tan importante tener un título enganchador. Si le llama medianamente la atención, puede seguir leyendo el subtítulo o el primer párrafo y ya se empieza a dibujar un patrón horizontal. Si no le llamó la atención, va a bloquear todo lo que hay a la derecha y sigue este patrón vertical, haciendo una F. Esto es natural de nosotros los occidentales. En Oriente hay otros patrones y hay otras técnicas, pero bueno. Este patrón nos ayuda a identificar en lo que nos tenemos que centrar. De hecho, en Google, si ven, todo el texto se agrupa a la izquierda porque ahí es donde está la mayor atención. Acá podemos tener mayor énfasis en los contenidos, crear un muy buen título, un headline tiene que ser ganador. Esto nos ayuda tanto para llamar la atención, sino para que tenga esta capacidad de ser compartido y ser viral. Por eso hay sitios como BuzzFeed que tienen unos títulos increíbles y por eso se vuelven tan virales. Del patrón en F también me gustaría rescatar que muy pocas personas leen realmente todo el contenido hasta abajo. Entonces, si tienes ideas grandes para desarrollar, las puedes desarrollar al principio o a la mitad. Para que podamos tener una perspectiva más clara, podemos usar este patrón, esta pirámide invertida, que la usamos en SEO para posicionamiento en buscadores, en donde el headline, lo más importante, lo que quiere ver el lector, lo que quiere solucionar, está arriba. Y en la parte de arriba también tenemos algo que podemos aprovechar y son las keywords. Las keywords, las palabras clave en posicionamiento en buscadores, son aquellas que van a relacionar el contenido cuando las personas busquen en Bing, en Google, etc. Para redacción esto es vital porque son las herramientas que nos van a hacer pensar en un párrafo nuevo. El blog post que ves acá lo escribí yo, se llama La guía de los 12 pasos para escribir en internet, inspirado en un libro que se llama Everybody Writes, con una guía de 12 pasos, muy sencilla pero supremamente útil. Te voy a dejar el enlace acá. En donde se desarrollan 12 pasos para escribir aunque no sepas escribir, y es perderle un poco el miedo a escribir un mal borrador, de pronto con mala ortografía, pedir feedback de otra persona, etc. Ahí está para que lo ojees. Pero ¿qué hice yo? En el primer párrafo puse algo que llamaría la atención de una persona que está acostumbrada a escribir normalmente o tradicionalmente. Por ejemplo, escribir para internet cambia el paradigma de la escritura tradicional. Eso despierta la curiosidad porque estoy acudiendo a ese instinto, pero ¿por qué cambia de la escritura tradicional? Y sigue leyendo. Empecé a desarrollar el contenido a partir del segundo párrafo y los detalles de soporte y los accionables como enlaces o visítame o sígueme en redes sociales, etcétera, todo eso está abajo porque si la lectura fue lo suficientemente atractiva para que el lector llegue hasta allá, voy a tener mayor capacidad de conversión. Mi escrito está bueno, llegó hasta el final, está muy bien, muchas gracias por leer, pero puedes ejecutar esos accionables en lugar de ponerlos al principio donde la gente está como pensando que sí vale la pena leer este blog post. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a posicionamiento en buscadores, a escribir mejor para posicionamiento en buscadores y para romper con este patrón en F, para hacer que estas personas se queden al menos 3 minutos. ¿Y qué significa estar 3 minutos dentro de un sitio web? Tener al menos un blog post de 1500 palabras. 1500 palabras las podemos contar
y esto equivale a más o menos 3-4 minutos de lectura. De hecho, hay redes como Medium que te dicen exactamente cuánto tiempo te demorarías leyendo un blog post. Y esta es la métrica porque es el tiempo que compromete al usuario a leer. Te dices, una lectura que me va a enseñar a escribir en 3 minutos, genial, la voy a leer, me va a comprometer. Estos son las métricas de las plataformas, de las principales plataformas, pero estos son el límite de caracteres sugerido. Las plataformas, por ejemplo, Twitter, tiene una limitación hasta de 280 caracteres, pero las personas no alcanzan a leer 280 caracteres. Tu publicación, tu tweet, no es el único que aparece en el timeline, aparecen un montón, y fotos, y videos, y GIFs, y memes, y hay muchísimas distracciones. Pero si te enfocas en hacer un tweet de 120, 130 caracteres, aumentas la posibilidad de que te lean, al igual que en los otros formatos. Por ejemplo, un podcast de 1 hora, como que no, es demasiado tiempo. Pero 20 minutos es un buen compromiso, es una muy buena negociación que puedes tener para crear ese contenido. Los párrafos de 4 líneas o menos son ideales para post para e-commerce, porque aunque tengas una idea en un parágrafo grande, lo puedes dividir y esto descansa la vista. Y algo nuevo a lo que nos tenemos que enfrentar es que nos van a leer en dispositivos móviles, en tablets, en teléfonos móviles, y si tenemos ese descanso visual va a ayudar muchísimo a que el lector se sienta a gusto y no se sienta abrumado con un bloque de texto informativo. Al igual en Instagram, en un dominio, por ejemplo, un dominio larguísimo, un dominio es lo que sale en la URL, www.platzi.com. ¿Qué tal si hubiéramos puesto como Platzi es educación en línea efectiva, nunca pares de aprender.com? Como que, no, mejor no visites ese sitio web, es muy largo. Entonces, empecemos a negociar el límite normal de las plataformas digitales con lo que el lector está dispuesto a ver y a negociar y a invertir su tiempo. Igual pasa en las plataformas digitales, en las plataformas móviles como los teléfonos que tienen un sistema operativo donde se visualizan las cosas diferentes. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Demos un repaso por los retos que tenemos como redactores digitales. El primero es combatir este patrón en F, esta forma de bloqueo que el lector tiene cuando no le llama la atención un contenido, que se enfoca en el título y luego poco a poco se va diluyendo esa atención. Ten presente eso para redactar tus contenidos, especialmente si estás creando copy para sitios de comercio electrónico o de blog post. También piensa en que las keywords puede ser una herramienta para posicionamiento en buscadores, pero también es una herramienta para captar la atención en los primeros párrafos. También ten en cuenta la limitación de los caracteres propios de cada plataforma. Una red social, un dominio, etcétera, tienen sus limitaciones y nosotros nos podemos ajustar para que nuestro contenido sea llamativo. De hecho, en la siguiente clase empezamos a desarrollar muy buenas técnicas para que lo podamos adaptar. Ahora que entendimos el reto que tenemos como redactores digitales, hay que empezar a tener conciencia de resumir los textos, resumirlos de una manera que suene más fuerte y más llamativo para que los podamos ajustar. Así que menos es más. Explicarle al lector la acción o el beneficio que tú quieras transmitir lo podemos hacer de una manera mucho más reducida e interesante. De hecho, ese es nuestro superpoder como redactores digitales, resumir. Y esto es algo que podemos hacer en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando envíes un mensaje por WhatsApp a un amigo contándole una anécdota, intenta hacerlo en menores palabras. Ve al grano, sé claro, sé directo, sé tan directo como puedas. No es que me levanté un día soleado y me tomé un café, el café estaba un poco amargo y entonces se me cayó el celular y se me dañó. Entonces, más bien, intenta ser claro, evita todo eso, límpialo y aplícalo en la vida cotidiana y así se te va a facilitar cada vez más resumir. Resumir es una habilidad que se puede cultivar y desarrollar.
Otra buena práctica de redacción es ser claro. ¿Qué significa eso? Cuando estamos escribiendo textos para un lector al cual queremos hacerlo, invitarlo a algo, nos enfocamos en palabras como redundantes o que no son tan valiosas y el error número uno de las personas que escriben para internet es que escriben muy enredado, con términos rimbombantes, pero no son conscientes que las personas probablemente no los conocen. En internet cualquier persona puede ingresar a buscar contenidos y esas terminologías, estas palabras raras no van a ser familiares y van a abandonar. Cuando somos claros, hacemos un ejercicio fundamental y es pensar que nadie nos conoce, nadie sabe de nosotros. Entonces vamos a hacer lo posible por intentar ser empáticos con ellos y transmitir el mensaje sin tecnicismos, sin palabras raras, etc. Esto es importante también para las personas que escriben para audiencias de diferentes países, Argentina, México, España, etc. Entonces hay que ser claro. ¿Cómo podemos ser claros si no se nos ocurre nada? Podemos recurrir a nuestro amigo Google y preguntarle los sinónimos de una palabra. Si escribes la palabra sinónimo y a continuación la palabra que quieras buscar, Google te va a dar esta nube de tags con muchas palabras que te van a ayudar a pensar diferente el mensaje. Si tienes que decir la misma palabra en 4 partes de una landing o de un correo, dale ese giro y vas a sonar mucho más interesante. De hecho, vas a encontrar sinónimos que pueden resultar más familiares para la audiencia a la cual le estás escribiendo. Por ejemplo, una audiencia que está en Argentina o en cierta ciudad argentina, la palabra reflexionar o meditar de pronto tiene más sentido para ellos. La práctica de redacción más importante, y quiero que esto quede muy fijo en la cabeza, y es jugar con la voz activa y la voz pasiva. ¿Qué significa eso? Identificar la acción y el sujeto. La voz activa se enfoca en la persona y la voz pasiva en la persona que recibe la acción. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Platzi ha hecho que las personas obtengan un trabajo en tecnología. Platzi en este momento sería la persona y en voz pasiva sonaría algo así. Los trabajos en tecnología han sido ocupados por personas que han estudiado en Platzi. Entonces, esto desplaza la relevancia de la persona, que en este caso es Platzi, y para nosotros es importante que la marca, que la persona esté arriba para llamar la atención, y en SEO, por ejemplo, es importante que haya una relevancia para la lectura. Entonces, cuando entendemos que los botones de acción, los títulos podrían verse mejor en una voz activa, podemos empezar a redactar textos mucho más interesantes. No significa que no lo hagamos con voz pasiva, todo lo contrario, podemos jugar con ella, pero hay redacciones y hay puntos muy específicos en donde va a resultar muchísimo más útil, más interesante. Y otro residuo de todo esto es que los textos van a quedar mucho más cortos. Otra forma de empezar a redactar diferente es no escribir como uno habla. A veces uno habla así, como qué, como cuándo, y entonces fue, y todas esas palabras que debilitan el mensaje y no tienen relevancia en internet. Ese es un ejemplo. Realmente es muy probable que un día como estos puedas escribir mejor. Esto es algo que tomándonos un café quizás podría decir, pero realmente esto se puede decir en 2 palabras. Entonces, fortalecer el mensaje significa quitar, eliminar, tachar todas estas palabras que no están diciendo nada. Las puedes identificar fácilmente con las palabras que terminan en mente. Realmente, inicialmente, bla. Convierte todo eso a algo más accionable y muchísimo más corto. El ejercicio que más fácil te puede resultar es el de WhatsApp, es el de la mensajería, el de usar Twitter. Por ejemplo, Twitter es un gran ejercicio de copywriting, personalmente me ha ayudado muchísimo,
porque limita tu espacio, limita que estés escribiendo realmente, comúnmente, etcétera, sino vayas directamente al grano. Entonces vamos a empezar a desarrollar estas dos habilidades importantes. La primera es resumir. Resumir es un talento que puedes desarrollar y empezar a tener conciencia de cómo pasar una voz pasiva a una voz activa para que sea más accionable. Entonces te voy a dejar dos retos. Uno, vamos a resumir, somos una plataforma en línea de compra y venta de frutas y verduras que consigue productos frescos en los mercados campesinos. Intenta reducir esto a 4 a 5 palabras para que suene llamativo. Si se te ocurren 10, perfecto, escribe las 10 en las discusiones y lo vamos a revisar. Igual, convierte este texto, los usuarios que han descargado nuestra aplicación móvil nos han calificado con 5 estrellas. Convierte este enunciado en voz activa. Esto nos va a ayudar para empezar a pensar cómo al usuario le gustaría leer ese texto. Ahora que aprendiste estas buenas prácticas de redacción, en la siguiente clase te voy a explicar cómo pensar como una marca. Al principio de este curso te saludé como un héroe anónimo. Los héroes usan capas, usan máscaras y tratan de ocultar su identidad real, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar de ser Diana, Carlos, Cecilia, Ana para ser la marca, para meternos en esa piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando un prisma de identidad de marca que nos permite revelar los ítems únicos de una marca como los de tu personalidad. Entonces nos vamos a trasladar a esta pantalla. Este prisma nos ayuda a identificar los puntos de una personalidad. En este caso voy a hablar de mi personalidad. Esta soy yo. Yo tengo un carácter específico. Yo soy una persona tranquila, soy una persona un poco... Los otros piensan de mí que soy